Muy buenas tardes, queridos amigos, querida iglesia del Centro Cristiano Calidad de Vida, nuevamente juntos para compartir el libro de los Hechos. Hoy vamos por el capítulo 20 de una manera distinta. Estamos acá sentaditos, medio aprisionados en el escritorio. A mí me gusta moverme, me gusta hablar, pero bueno, como decimos siempre, ¿no? Nos tenemos que adaptar, no en principios, esos tienen que estar siempre firmes, pero sí en las formas, ¿no? Según vaya dando la situación, tenemos que estar adaptados. Lo más importante es que la palabra de Dios pueda ser comprendida y que juntos podamos crecer en todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Así que bueno, te acompaño a que me sigas. Vamos a ir al capítulo 20 del libro de los Hechos y vamos a estar viendo en este capítulo algunas cosas que son muy puntuales, ¿no? Hacia dónde se dirige el apóstol Pablo. Hay un mensaje que es muy interesante, el cual Pablo se dirige a sus líderes. Digo interesante porque no solo él va a advertir a sus líderes, sino que también va a estar previniendo sobre todo lo que va a venir en un futuro. Y aparte acá Pablo va a abrir el corazón. Esto él no lo puede hacer con toda la audiencia, pero sí lo puede hacer con aquellas personas a las cuales él está preparando y está entrenando, de manera de que ellos sí sean edificados. Viste que venimos hablando que Pablo pasaba y confirmaba las iglesias. Bueno, acá vamos a ver dentro de ese mensaje, de esa confirmación, qué es lo que él transmite. Así que bueno, te invito a que me estés acompañando y juntos vamos a estar viendo esto. Así que vamos a ir entonces a el versículo 1 del capítulo 20 y dicen, después que cesó el alboroto, ¿te acordás de Éfeso? Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. El versículo 1 nos está hablando del fruto de toda esta labor. Pese al problema que hubo en Éfeso, quedaron discípulos. Y me encanta ver justamente esto, ¿no? Que por el lugar que pasa Pablo, deja discípulos. Y aunque aparentemente las dificultades son grandes y parecen atentar, ¿no es cierto? Pero Pablo hace lo que tiene que hacer en medio de todo el lío, ¿no es cierto? Y discípulos quedan formados. Luego dice también que los exhortó, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir como a veces se interpreta, los retó, ¿no? Sino que exhortar es apelar a la responsabilidad. Es un mensaje que va más allá del consuelo, va más allá del ánimo tierno, ¿no es cierto? Pero dentro de la ternura del amor se le anuncia a la persona su responsabilidad. Y la ternura de Pablo, por supuesto, se hace ver luego, ¿no? Cuando él dice que los abrazó y se despidió de ellos para ir a Macedonia. Luego de poder anunciar la responsabilidad de cada uno, Pablo los abraza y los despide. En el versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Nos dice cómo son exhortados los discípulos con abundancia de palabra. Pablo no escatima palabra para poder afirmar la vida de ellos. Algo que nosotros tenemos que entender, que en ese entonces no hay Biblia del Nuevo Testamento porque la Biblia se está escribiendo. Ellos son la historia, ¿no es cierto? Entonces se está escribiendo a partir de los discípulos, a partir de los apóstoles, o sea que no hay Biblia, está el Antiguo Testamento. Y Pablo se encarga, ¿no es cierto?, a partir de palabras, a partir de enseñanzas continuas y abundantes, de poder afirmar la palabra de Jesucristo en la vida de cada uno de sus discípulos. Después de haber estado allí, versículo 3, 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, por cuanto se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Acá vamos a ver que Pablo cambia el rumbo. ¿Por qué razón? Porque los judíos no lo dejan en paz. Acá están esperando que Pablo se embarque y evidentemente habían armado alguna suerte de complot, algo, ¿no es cierto?, para poder estar tomando la vida de Pablo y vaya a saber Dios qué. Entonces Pablo, ya entendiendo esto, sabiendo que esto está presente, lo que él hace no es moverse de manera impensante, ¿no es cierto? Bueno, Dios me cuida, Dios me protege, así que voy. Cuando el Espíritu lo impelía a hacerlo, él iba porque sabía que el Señor lo iba a estar guardando, pero de lo contrario, por supuesto, iba a usar de su prudencia. ¿Para qué ir a un lugar donde ya sabía que lo estaban esperando? ¿Para qué tentar a Dios? Entonces Pablo en este aspecto se mueve por otra ruta. Vamos a ir al versículo 4 y dice, y le acompañaron hasta Asia,
Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Versículo 5, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ese nos esperaron, lógicamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, nos está agregando a Lucas, ¿no es cierto?, como participante de este equipo. Y el resto de los participantes de este equipo son quienes lo van a estar acompañando, quienes van a estar representando las distintas iglesias en una ofrenda que se va a estar juntando para poder llevar a Jerusalén. Esto es una estrategia de mucha sabiduría, de mucho amor que apunta a la unión de la iglesia. Si vos ves los nombres, no son nombres judíos, en su mayoría son gentiles convertidos que a través de una obra de amor, ¿no es cierto?, ellos representan las distintas iglesias y van a llevar sus respectivas ofrendas para apoyar a la iglesia central de Jerusalén. Es una manera en la que Pablo utiliza esto para generar esa unión, ¿no es cierto?, y a su vez también ese reconocimiento de la iglesia gentil. Y nosotros, pasados los días, seguimos con el nosotros, o sea que Lucas sigue estando presente en el relato, pasando los días de los panes sin levadura, esto es la Pascua, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí sigue en el itinerario relatándolo Lucas, el cual está introducido en el relato. En el versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, este versículo es muy interesante, ¿no? ¿Por qué razón? Primeramente nos habla del primer día de la semana. Sí tenemos que entender que para el judío el primer día era el Sabbat, ¿no?, que era el día de reposo. Pero luego de la muerte y la resurrección de Cristo, el cristiano toma el primer día como el día domingo. Una característica es que el día domingo era un día hábil, o sea, era un día de trabajo. Ellos luego de trabajar disponían ese tiempo para juntarse. Y aquí nos está hablando el versículo 7 del partimiento del pan. Y también de un discurso bastante prolongado de Pablo que va a traer algunas consecuencias, ¿no? Pero un milagro va a restaurar absolutamente todo esto y va a hacer que quienes se dormían definitivamente se despierten. Este discurso fue prolongado y siempre la función de la abundancia de palabras, como hablamos anteriormente, como los discursos prolongados de Pablo, tenían que ver con confirmar a los creyentes y con que la palabra quedara bien fijada en ellos. No tenemos que perder la óptica que Pablo era seguido por los judaizantes, por sus paisanos, y ellos lo que hacían era tratar de alguna manera de deteriorar, desmerecer el mensaje de Pablo a través de falsas enseñanzas. Entonces Pablo no escatimaba el discurso, no escatimaba las palabras para afirmar la doctrina en los nuevos discípulos. Ya el versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, esto quiere decir que ya estaba, ¿no es cierto?, bajando el día, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Imagínate la situación, Pablo prolongándose, ¿no es cierto?, en su discurso, con una lógica, no prolongándose con palabrerías, sino con todo el mensaje de la palabra de Dios, tratando de afirmar y asegurar a la audiencia, y por supuesto el joven rendido de sueño, seguramente estuvo trabajando antes, recostado en la ventana, se cayó y murió. Imagínate toda la escena, ¿no es cierto? Algunos dirían, y sí, estaba predicando demasiado, qué necesidad que los cultos sean tan largos, ¿no es cierto? Esto da un poquito de ánimo cuando a veces predicamos, las personas, ¿no es cierto?, se duermen, nosotros decimos, ¿será que el mensaje, ¿no es cierto?, no está del todo bien? Bueno, Pablo disertó muy largo, un joven se durmió, cayó de ese lugar y murió. Dice entonces, el versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió.
y le llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, finalmente, ¿cómo termina? Pablo no dejó de predicar, ¿no es cierto? Lo resucitó al niño. Algunos piensan, bueno, es que no murió. Lucas no hubiera tomado tanta cantidad de párrafos, o el relato no lo hubiera hecho tan largo, si simplemente el joven se hubiera desvanecido y hubiera estado vivo. Aquí hubo un real milagro de resurrección. El apóstol Pablo resucitó a este joven y, por supuesto, todo lo que quedaba de la disertación después de este milagro hizo que toda la audiencia quedara despabilada. Luego está el viaje de Troas hacia Mileto, eso lo tenemos en el versículo 7. Dice, nosotros, cada vez que dice nosotros que cambia la persona, es porque Lucas está introducido dentro del grupo. Adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. No se entiende por qué razón en este viaje Pablo procuró ir por tierra. Algunos consideran que puede ser por las dudas, por si había alguna otra acechanza, pero otros consideran también que sabiendo un poquito, conociendo un poquito el carácter de Pablo, yendo por tierra había mucha más oportunidad de poder predicar el Evangelio y conocer nuevas personas, nuevas familias que estarían esperando para recibir la palabra de Dios. El versículo 5 dice, navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Troglio al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, él iba a seguir, con un fin, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Él quería estar en esa festividad, era algo muy importante, y también él quería que todos los representantes, más los que se habían juntado para Jerusalén, cuanto más antes estuviera presente, ¿no es cierto? Porque no se sabía si en el camino podían ser asaltados, se les podía robar en el camino. Entonces él lo que quería era asegurar que toda esa ofrenda pudiera cumplir el propósito señalado. Luego tenemos el discurso de despedida de Pablo en Mileto, y aquí vamos a prestar mucha atención porque es un poquito cuando Pablo comienza a abrir su corazón y comienza a hacer ciertas advertencias, ¿no? Dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Acá ya no son solamente los discípulos, sino son los ancianos. Y esto de alguna manera nos da un poco la premisa de por qué razón Pablo, o ante quién Pablo abre su corazón. Ante los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Son las personas que más maduras estaban en la fe. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado delante de vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Esta es una carta, ¿no es cierto? A mí me encanta cuando Pablo, en cada momento, él presenta su vida como una carta de reconocimiento. Para algunos podría parecernos un tanto orgulloso o vanaglorioso, pero solamente una persona como Pablo, en su humildad, puede presentarse a sí mismo. Pablo primero presenta su vida crucificada en Cristo. Él considera que no es nada delante del Señor y que el Señor es todo para su vida. Entonces, cada vez que él presenta su vida, la presenta como un imitador de Cristo. No la presenta como algo para sí mismo, como que todos presten atención a mí, sino simplemente sigan mi ejemplo de imitación a Cristo. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas, me han venido por las acechanzas de los judíos, está abriendo su corazón y mostrando a gente madura dentro de la iglesia que él también pasa necesidades, él también pasa pruebas como ellos, su corazón se duele, y aquí da específicamente aquello que lo tiene de alguna manera pobre a maltraer. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos versículos encierran prácticamente todo el modelo, ¿no?, de iglesia, y nos contextúa un poquito en ese momento, como era. Hoy cuando hablamos de iglesia,
inmediatamente lo que vemos son el lugar donde nos juntamos, son los lugares que alquilamos para allí celebrar al Señor. Pero vamos a ver, ¿no?, que aquí Pablo se junta en las casas. Él habla públicamente y también habla en las casas. Las casas eran las primeras iglesias, eran grupos en los que se juntaban, ¿no es cierto?, familias que se juntaban allí, y allí se compartía el pan, se compartía el vino y se predicaba la palabra del Señor. Pablo, públicamente, como casa por casa, él predicaba, hacía labor pastoral y labor de evangelista. Él también aquí acentúa todo el consejo. ¿Qué quiere decir? Un evangelio completo. Quiere decir los beneficios, pero quiere decir también las demandas. Quiere decir el gozo, pero también quiere decir los momentos difíciles. Él no rehúye de predicar el mensaje completo a cada uno, para de esa manera él poder estar respondiendo primeramente delante de Dios. Cada uno de nosotros, sobre todo como ministros, hemos de responder algún día delante de Dios qué fue lo que le enseñamos a la iglesia, cuál fue el mensaje que le dimos a la congregación. Si solamente le dimos un mensaje conveniente para asegurarnos la asistencia de la congregación, o le pudimos dar todo el mensaje completo para que el carácter espiritual de cada uno se fuese formando. De esta manera, Pablo anuncia que él predicó todo el mensaje completo de Jesucristo. El versículo 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido por anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, lo que dijimos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje esencial, el arrepentimiento del pecado específico de haber permanecido independientes a Dios. Todo el resto de los pecados se desprenden de este pecado raíz, que es la indiferencia a Dios, del cual todo hombre es culpable. Y luego de este arrepentimiento, la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual quita ese pecado de en medio, llevándolo sobre sí mismo, dándonos el perdón de pecados y dándonos una nueva vida. Este es el mensaje completo del Evangelio, del arrepentimiento, de la salvación y de la fe en Jesucristo. Este es el mensaje que Pablo se encargaba de predicar a lo largo y a lo ancho de todo el mundo antiguo. Versículo 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Cuando Pablo habla de ligado en espíritu, no está hablando de guiado por el Espíritu. Si bien toda la trayectoria de Pablo va a ser guiada por el Espíritu Santo, aquí Pablo hace mención de su determinación. Cuando él dice ligado en espíritu, me está hablando de comprometido, determinado, lógicamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Sabemos que a Pablo, de entrada en su ministerio, se le fue anunciado que él iba a sufrir por causa del ministerio, ¿no es cierto? Se le iba a mostrar el padecimiento que él iba a atravesar. Esto ya de entrada se le dijo a Pablo. Por eso Pablo sabe que va por delante, que tiene un desafío por delante, que lo que va a acontecer en adelante medianamente lo puede intuir, pero él está comprometido en esto. 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este versículo es fundamental y encierra un montón de cosas. Probablemente todo el estudio de hoy lo podríamos estar dando solamente con este versículo, pero rápidamente vamos a tratar de extraer las verdades más importantes, ¿no? Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, quiere decir no soy influenciado por nada. ¿Por qué razón Pablo no es influenciado por nada? Porque él no estima, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, el tesoro más importante de mi vida no es guardarme a mí mismo, sino vivir para Cristo, vivir para mi tesoro, vivir para el Señor de mi vida. Entonces, frente a esto, si tengo que decidir entre que mi vida sea más preciosa que mi vida para con Él, decido mi vida para con Él. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Acá hay dos cosas: mi carrera, ¿no es cierto?, que es la responsabilidad de mi vida, y también como responsabilidad de mi vida lo que tengo que hacer. La carrera tiene que ver conmigo,
¿no es cierto? Y el ministerio tiene que ver con el propósito al cual Dios me llamó. Es tan importante que cuando nuestra carrera termine, nuestro carácter no sea el mismo que antes, sino sea conforme a la imagen y a la estatura de Jesucristo. Y es muy importante también que cuando nuestra vida finalice en esta tierra y trascienda en la presencia de Dios, podamos haber hecho todo aquello lo cual Dios nos llamó a hacer. 25 dice, y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí también nos da un poco la pauta de por qué razón Pablo enfatizaba tanto la enseñanza y, como dice el relato, ¿no es cierto?, con tantas palabras, él no rehuía de dar todo el consejo del Evangelio porque él sabía que tal vez no iba a volver nuevamente. Entonces era necesario que esa palabra predicada pudiera quedar grabada en el corazón. Por eso un ministro de Dios necesita oír al Señor para poder anunciar la palabra completa, sobre todo la palabra del Evangelio que el Señor quiere hablar en ese momento y en ese tiempo a la congregación. Es una gran responsabilidad que podamos dar claridad en la palabra de Dios, porque como se dice, hoy estamos, mañana no estamos, pero lo que permanece para siempre es la palabra de nuestro Señor. 26, por lo tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido nuevamente de anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí Pablo de alguna manera se está sacando la responsabilidad de encima, pero en el buen sentido. Ya hemos hablado anteriormente, ¿no?, como cuando la persona toma decisiones, de alguna manera desliga a el pastor de la responsabilidad que tiene delante de Dios sobre la persona. Si la persona dice yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, o la persona dice yo me voy a otro lugar, a partir de ese momento ya no es responsabilidad del pastor, pero sí es responsabilidad del pastor hacer las cosas bien y agotar absolutamente todo. En este caso Pablo agota todo el mensaje, no rehúye de decir absolutamente nada. Entonces una vez que ya dio todo lo que tenía, dice bueno, ahora no me van a ver nuevamente, ya no es mi responsabilidad. Lo que tiene que ver con mi responsabilidad lo hice. A partir de este momento, lo que ustedes aprendieron es responsabilidad de ustedes mismos. Normalmente nosotros tenemos la costumbre siempre de echar culpas, ¿no?, por lo que no hacemos. Acá Pablo está de alguna manera haciendo que eso no sea válido. De aquí en adelante la responsabilidad es de ustedes de hacer lo que tienen que hacer con todo lo que yo les he dado. Ese es el mensaje que Pablo está transmitiendo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. También, versículo 28 es muy interesante, dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Esto tiene que ver con la carrera, ¿no es cierto? Como dijimos anteriormente, Pablo está hablando de su carrera y del ministerio. Aquí Pablo les está hablando a ellos acerca de vosotros, sus propias vidas, y el rebaño, en lo cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Vemos que primeramente hablamos de ancianos, ahora hablamos de obispos. Ancianos eran las personas maduras, el discípulo, que es el comprometido, el anciano, que es el discípulo comprometido maduro, el obispo, que es de alguna manera el sobreveedor, ¿no?, aquel que tiene una responsabilidad más elevada. E implícitamente en el versículo 28 está el término pastor. No está enunciado, pero está implícito, ¿no es cierto?, con respecto al rebaño, a la grey. Y pastor no tiene, por así decirlo, una traducción, ¿no es cierto?, como lo puede tener obispo, como lo puede tener la gente, el anciano, pero sí, ¿no es cierto?, podemos identificar a nuestro Señor como pastor de Israel, aquel que tiene el cuidado del rebaño, de la grey, que somos cada uno de nosotros, aquel que por medio de su Espíritu Santo nos está guiando en todo momento, que nos carga en sus hombros, que no deja a ninguna, sino que deja todo el rebaño para ir a buscar la que se perdió. Todo lo que involucra el buen pastor, ¿no es cierto?, es el carácter del Señor. Y todos los que hemos de desarrollar este ministerio aspiramos justamente al carácter de Cristo en nosotros para toda la labor pastoral. Esto es lo que Pablo le está diciendo, ¿no es cierto?, a
Estas personas que son a los obispos, ¿no? A los ancianos, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre, dándole justamente a entender el valor de la iglesia. Viste que a veces uno menosprecia la iglesia, ¿no? Y se compara una congregación con la otra y critica a la otra iglesia, y esta iglesia sí, la otra iglesia no. Bueno, toda la iglesia, ¿no es cierto?, fue comprada por precio de sangre, fue comprada por Jesucristo, dice, la cual ganó por su propia sangre. Entonces es importante, querida iglesia, que nosotros aprendamos, ¿no es cierto?, a bendecir a la iglesia. Hay iglesias, ¿no es cierto?, con mayor madurez, con menor madurez, algunas están equivocadas, algunas tienen errores grandes, errores medianos, errores pequeños. O sea, lo vil y lo menospreciado de este mundo es lo que escogió el Señor para formarlo como pueblo suyo. Cuando el Señor tomó tu vida y tomó mi vida, no éramos lo mejorcito. Y de hecho, aún seguimos peleando, ¿no es cierto?, con debilidades de las cuales el Espíritu Santo nos es tan necesario para poder sobreponernos a ellas. Y el Señor tiene paciencia en nuestras vidas, como individuos, como cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros no vamos a tener también paciencia para con los demás, para con las otras iglesias? Bueno, también nos deben de tener paciencia a nosotros también. Estamos creciendo y esto es importante, pero sobre todo es importante que entiendas que la iglesia, fuerte, débil como sea, costó precio de sangre. Y para el Señor, su iglesia tiene valor. Entonces, en el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, esto es fuerte, literalmente es fuerte. Pero aquí Pablo está advirtiendo, como dije, es un mensaje que va dirigido a líderes. Pablo se encarga de abrir su corazón, de señalar las cosas como son, de exhortar y también de prevenir del peligro. Sabemos que nuevamente por ahí Pablo no va a estar presente, entonces él quiere advertir del peligro. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué quiere decir? La amenaza más fuerte acá no sería tanto la oposición externa, sino como la falsa enseñanza, ¿no es cierto? ¿Y quiénes serían estas personas que entrarían? Y el versículo 30 dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que no va a ser simplemente personas que hablen cosas disparatadas, sino personas que sí van a capturar de alguna manera tras estas enseñanzas a quienes están dormidos espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Estas personas que tal vez asisten a la iglesia, o estos discípulos, ¿no?, que han hecho un compromiso para con el Señor, pero que no son diligentes en el crecimiento progresivo de la palabra de Dios, estas personas fácilmente serán engañadas. Nosotros tenemos que entender que hay cosas que tienen que ver con lo natural y otras cosas que tienen que ver con lo espiritual. El carisma natural es atrayente, la elocuencia en las palabras atraen, la manera linda de hablar hace que uno preste atención, pero no necesariamente quiere decir que esto sea lo verdadero. Uno tiene que aprender a discernir todo, ¿no? Tiene que aprender a discernir el carácter de Cristo en la vida de otra persona, lo que la persona habla, si se está ajustando a la palabra de Dios, porque esto es tan delicado que dice, aún los discípulos van a ser engañados, y también que desde ustedes, ¿qué quiere decir esto? Que tal vez personas que vos conocés, personas que están creciendo al lado tuyo, la palabra de Dios dice, ¿no?, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Vos no sabés, hasta que realmente termina dando su fruto, vos no sabés quién es el que está al lado tuyo. Esto nuevamente nos lleva al punto de entender la responsabilidad que tenemos nosotros respecto a nuestro crecimiento espiritual, a la comunión con el Señor, al estudio de la palabra. El apóstol Pedro, yo te invito a que vos puedas ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer algunos versículos, que nos habla de un detalle más profundo respecto a esto, ¿no? Dice, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decir esto? Que estos falsos maestros, ¿no es cierto?, tienen sus intereses propios, utilizarán de alguna manera la congregación, las personas, ¿no?, para su propia valía, ¿no? Ellos crecen buscando seguidores que de alguna manera los aplaudan, los festejen, les permitan llevar adelante, ¿no es cierto?, esos intereses. De esa manera van a ser mercadería, ¿no es cierto?, pero no tiene su mensaje nada que ver con Dios. Ellos en su mensaje, en sus intenciones, en su deseo, están negando realmente el carácter de Cristo, el propósito eterno de Dios. ¿Y qué pasa? Todo esto va a dar lugar a que el camino de la verdad sea blasfemado. Hoy es triste, ¿no?, cuando vemos por medio de las redes cosas exorbitantes que se presentan y bueno, la gente que no conoce a Cristo forma un concepto a través de lo que ve, a través de todas estas distorsiones, a través de todas estas falsas enseñanzas, de las locuras que se ven en la red, se forman un criterio errado con respecto a la verdad, ¿no es cierto? Entonces todo esto es lo que el apóstol está denunciando y está advirtiendo que en un futuro va a estar presente. Yo no voy a estar, dice el apóstol Pablo, pero esto sí va a estar, así que no dejen de recordar todo el consejo que yo he hablado a ustedes durante 3 años. Por tanto, velad, versículo 31, acordándonos, volvemos a repetir, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto no es un mensaje, ¿no es cierto?, simplemente fácil, bueno, dale, metele para adelante, todo bien, sí, pastor, todo bien. No, a veces ese mensaje, ¿no es cierto?, trajo resistencia, a veces la persona no lo aceptó. Eso trajo dolor sobre la vida del apóstol, lágrimas delante de Dios, lágrimas delante de la persona, hasta que finalmente Cristo fue formándose por medio de la palabra de Dios y del Espíritu en la vida de estas personas. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esto nos habla de la integridad, ¿no?, del apóstol. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aquí Pablo demuestra, ¿no es cierto?, que él no le interesó nunca el dinero de nadie, no quiso valerse absolutamente de nadie, totalmente diferente a esos lobos rapaces que van a entrar en el rebaño y que van a hacer mercadería de las personas, que lo único que les va a interesar es el dinero de la persona o utilizar esas personas para propia realización. Pablo, todo lo contrario, dice, yo trabajé con mis manos, yo hice el esfuerzo porque para mí lo más importante es la vida de cada uno de todos. Mi vida ya está entregada, pero la vida de ustedes delante de Dios es lo más importante. De esta manera Pablo demuestra su integridad y esta es la integridad que tiene que estar presente en todo hombre, en toda mujer de Dios que quiere servir a Dios de verdad. Si todavía no está resuelto el problema de tus intereses propios, es preferible que primeramente lo resuelvas delante del Señor y cuando realmente tu medida de fe tenga que ver con Cristo entronado completamente en el corazón y el amor a la obra de Dios y el amor a lo que Cristo quiere estar haciendo, ese es el momento para que vos realmente puedas estar sirviendo a Dios con todo tu corazón. Pero si todavía hay intereses que están dando vuelta dentro tuyo, y hay áreas que no están entregadas, es preferible que sean primeramente entregadas delante de Dios en oración, en comunión, para que luego sí Dios pueda utilizarte libremente. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Eso nos muestra la humildad, ¿no?, del apóstol. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Esto es una imagen hermosa de lo que es el cuerpo de Cristo. No es que Pablo dijo esto, ¿no es cierto?, de manera colérica, no, sino que Pablo habló todo esto, desnudó el corazón, exhortó, llevando la responsabilidad delante de los líderes para saber lo que ellos iban a tener que hacer de aquí en adelante. Les anunció, ¿no es cierto?, los peligros que venían
y con ellos se arrodillaron delante de la presencia de Dios, se abrazaron como cuerpo de Cristo en unidad, dice, y doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esa era la despedida del apóstol Pablo. Despedida que Pablo, ¿no es cierto?, no rehusó de predicar todo el mensaje. Despedida desde la cual Pablo no dejó, ¿no es cierto?, de hablar lo que tenía que hablar, de predicar lo que tenía que predicar, de advertir lo que tenía que advertir. Pablo se vació en la iglesia. Él sabía que ya no iba a volver, por tanto era importante el legado que él iba a dejar. Qué importante que es que vos hoy entiendas que vos vas a dejar un legado a partir de la palabra de Dios, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, de tu esposa, en la vida de aquellas personas que están a tu alrededor. No te canses de predicar el Evangelio, no te canses de poder hablarles a los demás de Cristo, aunque no tengas la respuesta que estás esperando. No te canses de discipular, de dedicar ese tiempo a las personas, ¿no es cierto?, para que Cristo pueda ser formado en ellos. No te canses en ningún momento, porque ese es el legado que vos vas a estar dejando. Y vos mañana lo vas a estar, y las siguientes generaciones, por esa palabra que vos predicaste, formaste, ese tiempo que vos dedicaste en la vida de otros, la palabra de Dios va a crecer y se va a multiplicar. Ese es el propósito hermoso para el cual Dios nos llamó. Este es el ejemplo de un hombre de Dios que le está hablando a sus líderes. Y este es también el desafío que hemos de tomar nosotros para este tiempo presente. Vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena echar mano a todo lo que Cristo nos tomó a nosotros primero. Vale la pena entregar todo completamente a Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Te invito a cerrar tus ojos allí donde estás y que juntos podamos estar haciendo una oración para que cada una de estas palabras, de la misma manera que se grabaron en la vida de Pablo, también se estén, en la vida, de la iglesia a la cual Pablo predicó, también se estén grabando en cada uno de nosotros. Amado Dios, queremos darte gracias en estos momentos y te damos gracias por tu siervo, por el desafío, Señor mío, que pese a los años que han pasado, sigue tan vigente como si hubiera sido ayer. Que este ejemplo, Señor, pueda estar embargando nuestras vidas y que nosotros podamos, de la misma manera que Él te imitó a ti y de la misma manera que Él echó mano al propósito para el cual tú lo has llamado, que así también nosotros podamos correr esta carrera de la forma correcta, echar mano al ministerio al cual a cada uno de nosotros nos ha llamado, y con la misma fidelidad podamos servirte hasta el final. Gracias, Señor, por esta enseñanza, gracias por tu palabra, por el ejemplo de tu Hijo y por todo lo que cada día nos estás haciendo aprender. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Querida iglesia, queridos amigos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y hoy, como sabés, tenemos un maratón de oración. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de este tiempo que estamos compartiendo, vamos a seguir juntos en el Zoom orando por todas las necesidades, por las necesidades del país, de los países también de aquellos que nos están acompañando, de tus necesidades personales también, y juntos vamos a continuar con este tiempo de comunión con Dios hasta que, luego cada uno tenga que estar retirándose. Es un tiempo que destinamos a ello. Dios te bendiga mucho y te estoy viendo en un ratito.